víctimas de Argentina, sobrevivientes de Argentina, tienen sus reclamos también que hacer. A los pedófilos, claro que no había lugar en la iglesia, por supuesto, pero la política histórica de la Iglesia Católica y en Argentina ha sido la del silenciamiento, el ocultamiento de estos casos, de no escuchar a las víctimas. Por eso es que las víctimas ahora le reclaman a la Iglesia Católica que cambie su política histórica. Pero antes de meternos con el tema, que tenemos dos invitados, tenemos el informe. Pocos días atrás, el Papa Francisco recibió en el Vaticano a 6 víctimas de abusos sexuales para pedirles perdón humildemente por los pecados y crímenes graves cometidos por el clero. Y también pidió perdón por los pecados de omisión por parte de los líderes de la Iglesia que no han respondido adecuadamente a las denuncias presentadas. Quienes recibieron el pedido de perdón por parte de Francisco fueron 3 hombres y 3 mujeres procedentes de Alemania, Inglaterra e Irlanda, seleccionados por el cardenal estadounidense John O'Malley. No hay lugar en el ministerio de la Iglesia para aquellos que cometen estos abusos, y me comprometo a no tolerar el daño infligido a un menor por parte de nadie, independientemente de su estado clerical, dijo el sumo pontífice. Aunque fue bien recibido, el mensaje papal no alcanzó para cubrir las expectativas de las víctimas argentinas de abusos sexuales cometidos por curas. Y no solo porque ninguno fue invitado al Vaticano a recibir el pedido de perdón del Papa argentino. Algunos además se preguntan por qué, si ahora, en su condición Papa, hace pública su condena a la pedofilia, Jorge Bergoglio no tuvo la misma posición cuando ejerció como máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país. En Vivo en Argentina nos hacemos la misma pregunta y vamos a intentar responderla con la ayuda de nuestros invitados de hoy. Ahí está el tema planteado y nos acompañan Sebastián Cuatromo, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Julieta Añasco, muchas gracias por venir. Ellos sufrieron en su infancia, en su adolescencia, abusos de parte de religiosos, ¿no? ¿Y cuál es el planteo que ahora le hacen a Bergoglio? Que en algún momento ustedes también le plantearon su problemática o quisieron que las autoridades de la Iglesia Católica asumieran otra conducta o otra responsabilidad frente a estas denuncias y no lo hicieron. Bueno, en mi caso en particular, yo fui abusado sexualmente acá en el Colegio Marianista de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito, y luego de una larga lucha, más de 20 años después, logré que mi abusador sea juzgado y condenado en el año 2012, más de 20 años después de ocurridos los abusos, y en el 2012 fue juzgado y condenado a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Cuando ocurrieron los abusos, 13 años y estaba terminando mi escuela primaria, fines de los años 80. ¿Hablaste con tus papás? ¿Lo denunciaron en el colegio? ¿Cómo fue? Durante 10 años no pude ponerlo en palabras. Recién una década después, cuando empiezo a hablar de lo sucedido, es que presenté la denuncia que originó la causa, que la tuve que luchar durante otros 12 años hasta llegar a juicio. Y incluso Sebastián hasta tuvo que impulsar la extradición porque el abusador se había ido al país, estaba en Estados Unidos, la causa estaba parada, no, se había fugado, y por otras denuncias él en persona fue quien empujó la causa para que se pudiera hacer realmente el juicio acá. Digamos, nadie acompañó, ni siquiera desde la justicia, claramente, en ese momento. Y en particular, en el marco de esta lucha, también logré que el Colegio Marianista, acá de la Ciudad de Buenos Aires, tuviera que asumir su responsabilidad civil por lo sucedido. En ese contexto, el Colegio Marianista lo que pretendió fue silenciarnos a las víctimas de este abusador, el ex hermano Fernando Pisiocchi, luego condenado por la justicia. Y cuando el Colegio Marianista pretendía silenciarnos, año 2002, yo concurrí ¿Pero de qué forma? ¿No creyéndoles las denuncias? No, que no lo podían difundir. ¿Vos y otros chiquitos? Claro, ya adultos, este colegio asume su responsabilidad civil por el delito cometido por este religioso, pero pretendiendo obligarnos a nosotros a cumplir una llamada cláusula de confidencialidad. Que el tema no saliera a la opinión pública, que no se hablara. Esto ha sido la política histórica de la Iglesia, silenciar, acallar y darle protección también a los curas pedófilos. Y en ese marco, a mediados del año 2002, yo concurrí personalmente a la sede del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, pedí una entrevista con Jorge Bergoglio, que estaba al frente de la Iglesia de la Ciudad en ese momento. Me recibió un secretario de él, padre Martín García Aguirre, y la respuesta que obtuve fue que yo tenía que... La respuesta que obtuve de Bergoglio, por medio de su secretario, era que tenía que ir a hablar con el vicario de la zona de Flores, obispo Mario Poli.
hoy arzobispo de la ciudad por decisión de Bergoglio desde Roma. Y en esa entrevista, muy concretamente, lo que yo le planteé al entonces obispo Mario Poli, a él y a su jefe, que en ese momento era Bergoglio, era si ellos, como iglesia jerárquica de la ciudad de Buenos Aires, avalaban o desautorizaban la actitud de esta congregación de los hermanos marianistas de pretender silenciar con dinero a víctimas de abuso sexual infantil. Yo tuve por lo menos 2 entrevistas con el entonces obispo Mario Poli en la sede de la Vicaría Zonal de Flores, a instancias del entonces arzobispo Bergoglio, y la conclusión, la respuesta que obtuve era que ellos, como iglesia jerárquica de la ciudad, avalaban esta actitud del colegio marianista. Y Julieta, contanos un poco tu historia. Bueno, lo mío es reciente. Hace un año yo digo que desperté porque recordé haber sido abusada por este cura. ¿Cómo recordar? Sí, lo había olvidado, lo bloqueé. A veces, generalmente las personas que fuimos abusadas tienen secuelas. nos olvidamos, muchos de nosotros bloqueamos esos recuerdos como mecanismo de defensa. Y bueno, yo lo olvidé, siempre hice terapia, pero nunca lo hablé con nadie. Lo hablé una vez a los 18 con mis padres y después nunca más. ¿Y tus padres en ese momento? No, y bueno, intentaron hacer la denuncia en la ciudad de La Plata. Ellos se dirigieron con la ex jueza Gardela y en ese momento ella les dijo que no era conveniente porque estábamos saliendo de la dictadura y no era conveniente. Y bueno, ante esa situación mis padres mucho más no hicieron. ¿Y qué recuerdos tuviste ahora el año pasado? Lo recordé, creo que fue, bueno, un par de sucesos que me vienen sucediendo relacionados con Malvinas y con cuestiones como recuperando la memoria. Y ahí recordé, también fui abusada por mi tío, por ejemplo, materno. Eso siempre lo recordé, siempre lo hablé, no tenía problema. Pero lo del cura, básicamente es lo que a mí me llama la atención, que lo olvidé. Y nació mi nieto. No, yo iba a unos campamentos que lo organizaba a través de la iglesia. Esto era en Gonet. Él estaba en Gonet y en Citibel. Estamos hablando del año 80, 81, 82, yo tenía 10 años, 7, 9, por ahí. Él organizaba esos campamentos a través de la iglesia. Bueno, y yo iba con mis amiguitas. Y bueno, este hombre hizo una masacre en realidad, porque gracias al programa de ustedes, el año pasado que me llamaste, que hablamos por teléfono, aparecieron nuevas víctimas, mujeres grandes, y me han contado que desde el año 71, él estaba en Flores justamente, en la Capilla Santa Marta. En la ciudad de Buenos Aires. Sí, y aparecieron víctimas del año 71, 76 aproximadamente. Y bueno, es como un poco decía Sebastián. Hoy sigue dando misa, hay que aclarar esto. Este cura está en una iglesia, en un hospital público de la ciudad de La Plata. Sí. ¿Señala en qué hospital? En la capilla del hospital San Juan de Dios de La Plata. Es un hospital público provincial. Nosotros el año pasado le hicimos un escrache, gracias a las organizaciones sociales que me acompañaron. Nosotros creemos que ya no está más, pero la verdad no he vuelto, no sé qué habrá pasado con él. Quiero creer que no está más. Pero en su casa... ¿Hiciste la denuncia? A pesar de que pasaron los años, se puede hacer la denuncia. No, y no sé, el delito está prescrito, ese es el problema. Pero igual hubo una fiscalía que abrió una investigación, por lo menos que se sepa la verdad, los casos en que el delito de abuso sexual prescribió, a partir de la movida que hizo el diseñador de modas Piazza, sí. Hace 3-4 años se cambió la ley y empieza a correr la prescripción, que es un delito, como decían Julieta y Sebastián, que uno lo silencia, a veces no tiene con quién compartirlo y tal vez lo rememora siendo adulto y ya pasaron los años para poder hacer la denuncia. Entonces, a partir de la modificación de la ley, que se conoce como ley Piazza, empieza a correr la prescripción a partir de los 18 años de la víctima. Pero en los casos que ocurrieron anteriormente, como en el de Julieta, bueno, no está amparada por esa ley, ¿no? Por eso nosotros, o sea, yo en mi caso, desde que recordé todo esto, digo, yo creo que es conveniente que el tema no prescriba el tema de abuso sexual, porque el abusador vuelve a abusar. ¿Y qué le reclaman puntualmente a la Iglesia Católica Argentina en relación a esto? A partir de, bueno, el pedido de perdón que hizo Francisco en relación a decir, bueno, no hay espacio para los abusadores
dentro de la Iglesia Católica, que parecía que antes había, porque los protegían, los cambiaban, la metodología era cambiarlos de iglesia o los mandaban a un lugar de reeducación, pero después volvían y estaban en contacto nuevamente con chicos. El caso Graci es caso emblemático en la Argentina, donde nunca hubo un cuestionamiento o una crítica de parte del Arzobispado de Buenos Aires, de la Conferencia Episcopal, en relación al accionar de Julio César Graci, ¿no? Que está condenado por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Sigue siendo sacerdote. Y sigue siendo sacerdote. Yo ahí, si hay algo que quisiera poder compartir, me parece que, digo, más me remito a lo que fue mi propia experiencia negativa personal, hasta con el mismo Bergoglio, que en su momento, digo, esto lo hice público ya en agosto de 2012, por primera vez con una nota con Mariana en página 12, cuando comenzaba el juicio oral y público por mis abusos más de 20 años después. Lo que quiero decir es que si ahora hasta el mismo personaje, hoy, en una situación de poder completamente distinta, actúa de otra manera, lo que para mí nos está revelando, entre otras cosas, es, por un lado, el mérito que tienen nuestras luchas. Si esto está sucediendo es porque el activismo, el compromiso, la militancia, la lucha de las víctimas es la que va abriendo el camino y la que va obligando a los cambios. O sea, el mérito para mí reside en nuestras luchas y no en las dirigencias que en ocasiones, por conveniencia, porque no les queda otra, se ven obligadas a cambiar posturas. Y después, que el mismo Bergoglio, en una situación de poder completamente distinta, actúe de una forma contradictoria a la que tenía cuando estaba al frente de la Iglesia de la Ciudad de Buenos Aires y de Argentina después, para mí nos está diciendo que la Iglesia Católica, entre otras cosas, en países como Argentina y en América Latina en general, conserva mayor poder que en lugares como Europa Occidental y en Estados Unidos. Donde han perdido mucha gente, ¿no? Muchos adeptos. Y han hecho cambios, porque en realidad desde la época de Ratzinger había una directiva, una norma global que debían adecuarla, justamente cuestionando y denunciando los casos que aparecían dentro de la Iglesia Católica local hacia la justicia, acompañando a las víctimas, escuchándola. Lo que acá ha sucedido es que no se las ha escuchado a las víctimas, digo, como te pasó a vos, como le pasó a tantos otros, ¿no? Y no porque acá, en Argentina o en América Latina, haya menos abuso sexual dentro de la Iglesia Católica que en Europa Occidental o Estados Unidos. Creo que la diferencia radica en el poder que tiene la sociedad civil para llevar adelante sus reclamos, en las presiones o no que recibe el Poder Judicial a veces de la jerarquía católica, los mismos medios de prensa. O sea, todo nos habla de un contexto social, cultural y hasta político mucho más amplio, la relación de la Iglesia con Sebastián, ustedes están reuniendo adultos que han, atravesado estas situaciones tan dramáticas, tan dolorosas y que tal vez lo han podido poner en palabras muchos años después, como ustedes dos. Se están reuniendo, ¿no?, en distintos lugares del país a partir de la visibilidad que han tenido estos casos, a veces cometidos por curas o religiosos y a veces cometidos intrafamiliarmente, como también vos comentabas, Julieta. ¿Hay algún teléfono, alguna Eso, dirección sí. para ya la ponemos ahí? Bueno, en mi caso tenemos un grupo acá en la Ciudad de Buenos Aires que se llama Adultos por los Derechos de la Infancia, Adultos con X en lugar de la O. Nuestro teléfono es un celular de acá de Capital, 011 15 69. Ahí está, en pantalla. Pero igual decilo por favor. Sí. Bueno. 15 69 72 954 1. Nosotros todas las semanas nos reunimos acá en el barrio de Flores, una vez por mes hacemos actividades de visibilización pública en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a compartir nuestros testimonios a distintos ámbitos sociales, comunitarios. Y vos, Julieta, en La Plata, se están reuniendo. Sí. Yo por ahí aproveché estos minutitos para decirle que se animen, que se animen, que no estamos solos y hay mucha gente, por suerte, está empezando a cambiar. Creo que hasta las leyes, a mí particularmente están ayudando con el tema de la ley, abogados se han acercado para ayudar, se están apoyando y están trabajando con esto, así que se animen. Muchísimas gracias, Julieta. Algo que está cambiando. Muchas gracias Gracias por a todo lo ustedes. que están haciendo. Vamos con Goico.